Vamos con nuestro tema de hoy. Te mandamos un gran abrazo y qué alegría que podemos estar juntos, que podemos conectar, tanto los que están en la sesión live o en el en vivo del Zoom, y también para los que luego en algún momento de la semana en diferido ven este programa en nuestro canal de YouTube o esta sesión. Tenemos el tema de hoy para compartir con nuestros grupos pequeños. Estamos terminando el año. ¿Cómo estás? Conversábamos anteriormente de cómo te vas sintiendo cuando vas terminando el año, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo. Y parece que es como un mantra que se repite casi desde octubre en adelante. Estoy cansado, ya estamos a fin de año, quiero que este año termine pronto, en fin. Entonces, hay una pregunta que es muy importante. ¿Qué haces? Si ese es el tema de hoy, y creo que ya lo tienes ahí, te lo compartió tu anfitrión, y si no, por WhatsApp tú se lo puedes pedir. ¿Qué haces cuando el desánimo golpea tu puerta? El desánimo es un factor. ¿Qué haces cuando el desánimo golpea tu puerta? ¿Qué haces cuando el desánimo golpea tu puerta? Terminar bien la carrera. No es fácil. Si vas a llegar a la línea de meta en tu vida, tendrás que desarrollar metas de carácter semejante a las de Cristo y no es fácil llegar a la meta. Y desarrollar carácter como el de Cristo no es fácil, y ahí tenemos que aprender a desarrollar resistencia, resiliencia y equilibrio. La resiliencia tiene que ver con pararte independiente de las circunstancias, como el monito porfiado que lo botan y se vuelve a levantar. Resistencia, resiliencia y equilibrio son metas de carácter de nuestro Señor. Muchos empiezan bien en la vida, pero incluso antes de llegar a la mitad de su vida, ya se han equivocado y ya se han rendido. En todo caso, no es problema con equivocarse. Rendirse siempre será peor que equivocarse. Está marcado ahí. Rendirse siempre será peor que equivocarse. Equivocarse nos vamos a equivocar todo el rato, pero rendirse es peor. Y no te puedes rendir. Y si tu ánimo hoy día está decaído, está bajo, te queremos animar por el poder de la palabra y de estar juntos a que puedas cobrar ánimo. ¿Por qué las personas se rinden en el maratón de sus vidas? Porque se desanimaron, se desesperan. El desánimo es una enfermedad mortal. El desánimo, ¿sabes qué hace el desánimo? El desánimo absorbe, mina nuestra energía, enturbia nuestro enfoque, nos distorsiona de la realidad, va a matar nuestra motivación. ¿Cómo te sientes cuando estás desanimada, cuando estás desanimado? ¿Cómo te sientes en la vida? El problema del desánimo es que también es muy contagioso. ¿Mm? Si te rodeas de personas negativas, ¿qué va a ocurrir contigo? Te vas a desanimar. Las personas que se levantan con la nube, ¿has escuchado el término? Anda con la nube negra, ¿no? Pero hay personas que siempre andan con la nube, amigos. Entonces son personas, como le llaman, también tóxicas o muy negativas. Eso se contagia. Bueno, hoy día vamos a ver a la luz del texto del libro de Nehemías qué hacer cuando quieres rendirte. Yo creo que tú y yo en más de una ocasión hemos pasado por esa calle que se llama rendición. Sin duda que en algún momento queremos tirar la toalla y rendirnos. ¿Qué haces cuando tienes ganas de rendirte? ¿Qué pasa por tu mente? Y esta historia de Nehemías va a ilustrar 4 causas comunes por las que tú y yo nos desanimamos, pero también a la vez nos da la cura para el desánimo. Entonces quiero que pongas mucha atención y estés muy atenta, muy atento. ¿Por qué? Porque veremos las 4 causas comunes por las que nos desanimamos, pero si dijéramos solamente eso, chuta, tenemos claridad de las causas que nos pueden desanimar, pero ¿y qué nos cura de esto mismo? Y eso lo vamos a ver también a continuación. Por eso, raudamente avanzamos. La historia dice así, hablando de Nehemías, hablando de todo lo que significó el cautiverio del pueblo de Israel. 70 años fueron cautivos en Babilonia. Solo un poco de contexto, el libro de Nehemías lo puedes leer en una versión actual, te va a ser muy fantástico de entenderlo y muy fácil de comprender. Babilonia, Israel es cautivo, está 70 años allá, y cuando los persas toman el poder, el rey Ciro le permite a los judíos volver y volver a su tierra natal. Cuando regresan, después de 70 años, comprende tú cómo estaba su nación, totalmente destruido. Hay mucho desánimo en la gente. Dios estaba con Nehemías y Dios le envía a Nehemías a construir la muralla de Jerusalén. Regresaron y comenzaron la construcción. Después de 90 años, amigos, no había nada. Nehemías, inspirado por Dios, mueve a toda la gente. Si hay un libro que habla del liderazgo, es en la vida de Nehemías. Se ha escrito mucho del liderazgo a través de Nehemías. Y toma a toda la gente y bien, y vamos a construir. Lo que no se hizo en 90 años prácticamente, tenían que hacerlo ellos, levantar un muro. Si no tienes muro en ese contexto, si no tienes muro, no tienes seguridad, no tienes economía, no tienes nada.
Entonces, para volver a construir nación, antes de construir adentro, lo primero que hacen es construir el muro, porque eso es seguridad, es control, pero no es fácil. Bien, el texto que vamos a leer está en Nehemías 4, del 6 al 12. Lo tienes ahí en tus notas porque hay dos versiones, la nueva traducción viviente y la traducción del lenguaje actual. Juntas tenemos este texto que nos hace más fácil de entenderlo. Y dice así: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin duda, cuando tú y yo estábamos entusiasmados, avanzamos como cañón. Había avanzado con entusiasmo con todo su corazón. Sin embargo, cuando nuestros enemigos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron muchísimo. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén. Wow, causar confusión entre nosotros para detener el progreso. Entonces, así oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad de noche para protegernos también. Entonces el pueblo comenzó a quejarse: ya no tenemos fuerzas, los escombros son muchos, no podremos terminar de reparar los muros. Mientras tanto, nuestros enemigos nos amenazan y decían: antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y les detendremos el trabajo. Olvídate, trabajar bajo esa presión te desanima. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. Imagínate si tú estás así. ¿Cómo vives? ¿Cómo duermes? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo te sostienes? Amigos, si estás a la mitad de tu día, si estás en medio de algo, ahora, si estás en medio de un proyecto, si estás en el primer día de tu dieta que es muy prometedor, en la mitad del proceso, en el proceso en el que estés, atención con esto, siempre nos darán ganas de rendirnos. A la mitad del proceso en el que estés, siempre nos darán ganas de rendirnos. Los problemas, lo más probable es que en la mitad de lo que estés, te desanimes. El texto nos muestra cuatro causas comunes, las mencionaremos, porque hay que ir al final, cómo nos animamos, ¿no? Cómo buscamos fuerza en el desánimo, pero veamos estas cuatro causas comunes que vive Nehemías y que las muestra acá. ¿Sabes qué? La primera causa de desánimo es la fatiga. La principal causa del desánimo es el agotamiento físico o mental, simplemente te quedas sin energía. El texto leído que te acabo de mencionar ilustra cuatro causas más comunes por las que tú y yo nos desanimamos. Dime si no es la fatiga una de ellas. Cuando estás sin fuerza, estás agotado, te sientes agotada, simplemente te quedas sin energía. Mira, Nehemías 4:10 dice: entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansados, los trabajadores se están cansando. Ellos ya habían trabajado hasta la mitad del proyecto, la mitad del muro, ¿recuerdas? Pero ahora la segunda mitad es muy difícil levantarse de ello. Cuando tú estás en el medio del proceso en el que estés, te va a llegar el cansancio y me va a llegar el cansancio. A veces el remedio más espiritual para la fatiga es el dormir, es meterte en tu cama, dormir y descansa. Descansar, pareciera que hoy día es una palabra o un bien muy escaso. Tomar un tiempo y descansar. ¿Has notado cómo cambia todo luego de dormir bien? Cuando tú dices: estoy muy cansado, voy a ir a dormir una siesta. Y cuando haces una siesta y duermes tu siesta, después, ¿cómo te levantas? ¿Cómo despiertas? En Deuteronomio 25:17 nos muestra esta verdad. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Contexto: Israel saliendo camino a la tierra prometida, lo atacan sus enemigos. Fueron un blanco fácil. ¿Por qué? Porque estaban cansados y agotados. La fatiga te hace vulnerable al desánimo. ¿Cómo te sientes? ¿Fatigada, fatigado a esta altura del año? ¿Fatigado en tu vida? Quizás tendrás que tomar un tiempo y descansar. La segunda causa común que te lleva al desánimo, ¿cuál es? La frustración. La primera parte con F, fatiga. La segunda también con F, frustración. Cuando no estamos conformes, la frustración es que cuando no estamos conformes con la realidad que nos rodea. Eso es la frustración. No estoy conforme con este trabajo, no estoy conforme con esta remuneración, no estoy conforme con la relación, no estoy conforme cómo me va en el trabajo, no estoy conforme como en mi grupo de trabajo, no estoy conforme en mi familia. No estoy conforme en mis relaciones. Eso genera frustración. Y eso desanima.
Cuando parece que no sales adelante, el proyecto es más complejo, hay problemas sin resolver. Cuando tienes todo tipo de frustración en tu vida, seremos presa fácil del desánimo. Nos frustramos e inmediatamente después nos vamos a desanimar. Estamos fatigados, inmediatamente nos desanimamos. En Nehemías 4:10 nos dice, cuando aparece la letra B, es la segunda parte del versículo. Son muchos los escombros y hay tanto que limpiar. ¡Wow! Frustra eso, como que no avanza. ¿Te ha pasado eso? Como que no avanzas en la vida. Están desanimados por el montón de rocas y piedras que le rodean. Los escombros también en tu vida te desanimarán, haciendo como una reflexión de lo que implican los escombros. ¿Qué son los escombros? Son aquello que está roto en mi vida con lo que me sigo tropezando. Escombros físicos, escombros emocionales, relacionales, financieros, todo lo que está roto en tu vida, con lo que sigues tropezando, sin duda te va a frustrar. El Salmo 25:16 dice, ven Señor y muéstrame tu misericordia, pues me hallo indefenso, abrumado, sumido en la tribulación. ¿Qué vivencia nos cuenta el autor del Salmo 25? Quizás no necesitas hoy este texto, pero lo vas a necesitar en algún momento. Mira, o estás pasando por un momento de desánimo, o vas a pasar por un momento de desánimo, o sabes de alguien que está en un proceso de desánimo. Que no genera el desánimo, la fatiga, la frustración. ¿Sabes qué otra cosa? La otra causa que nos genera desánimo, el sentimiento de fracaso. En Nehemías 4:10 dice, no vamos a poder construir esta muralla. La gente decía, pero tenemos los enemigos, van a venir sobre nosotros. Es imposible. Si esto no se ha hecho en más de 80 años, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros ahora? El sentimiento de fracaso te va a llevar a desanimarte, incompetentes, derrotados. ¿En qué momento me metí en esto? ¿Qué pasó? ¿Perdieron la confianza? ¿Dudaron de su competencia? ¿Quiénes somos para este sueño? ¿Cómo nosotros vamos a construir este muro tan grande? ¿En qué nos metimos? ¿Cuándo me metí en esto? Debes edificar tu vida en lo que Dios puede hacer, no en lo que tú crees que puedes hacer. Cuando tú y yo nos focalizamos en lo que nosotros podemos hacer, de verdad que nos vamos a frustrar. Pero cuando edificamos nuestra vida en lo que Dios puede hacer, sin duda que nos vamos a alimentar de fe y de confianza y vamos a salir adelante. Si al principio no se logran resultados, es normal. Si al principio no se logran los resultados, es normal. ¿Cómo reaccionas cuando tus planes toman más de lo esperado? ¿Qué haces? ¿Culpas a otros? ¿Cómo reaccionas cuando tus planes toman más tiempo de lo esperado? ¿A qué le echamos la culpa? Al principio no se logran los resultados fácilmente, eso es normal. La única manera de tener éxito en la vida es fallando, aprendiendo de lo que no funciona. Nadie tiene éxito sin fracasos, amigos. La sensación de fracaso siempre va a causar desánimo. ¿Cómo estás? ¿Desanimada? ¿Desanimado? ¿Sabes cuál es la cuarta causa que genera desánimo? El temor. Nehemías 4:11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Eso atemoriza a cualquiera, ¿no? Nehemías 4:12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán. Genera temor. Cada vez que tú y yo enfrentamos el temor, nos desanimamos. Cada vez que tú y yo enfrentamos el miedo, nos desanimamos. Además, el miedo paraliza. Los judíos que viven cerca, si te juntas con personas negativas de manera constante, te vas a convertir en una persona temerosa. Si te juntas con personas que hablan y proyectan siempre el miedo, el temor en sus vidas, se te va a pegar eso. Pero si te juntas con hombres y mujeres de fe, también se te va a pegar eso. ¿Cuál miedo secreto te está desanimando hoy? ¿Qué te desanima hoy día? ¿La fatiga, la frustración, el fracaso, el temor, el miedo? Van a generar desánimo en nuestras vidas. Animémonos ahora, ya casi terminando este 2023. Cobra fuerzas. Esa es la intención de esta sesión de Grupo Pequeño en Raíz hoy, miércoles 15 de noviembre. Si nos estás viendo en diferido, es nuestra sesión de grupos pequeños. ¿Para qué? Para acompañarnos para terminar este año juntos.
¿Cómo vas a vencer estos enemigos que producen el desánimo? ¿Cómo vences la fatiga? ¿Cómo vences la frustración? ¿Cómo vences el fracaso? ¿Cómo vences el temor al miedo? ¿Cómo lo haces? Dios nos ofrece 4 respuestas al desánimo al reflexionar sobre lo que hizo Nehemías. Dios nos ofrece 4 respuestas al desánimo al reflexionar sobre lo que hizo Nehemías. Lo primero que hizo Nehemías, ¿sabe qué fue? Descanso mi cuerpo. El antídoto contra la fatiga es el descanso. Salmo 19, 119, 73 nos dice, Señor, tú me hiciste, tú me creaste, dame ahora entendimiento para seguir tus mandamientos. El descanso regular es tan importante que Dios lo puso en los 10 mandamientos. Cada 6 días tómate un día libre, cada 6 días descansa. ¿Para qué? Para dar lo mejor debemos descansar. Profundamente práctico y profundamente espiritual. El antídoto contra la fatiga es el descanso. En el Salmo 127:2 dice, es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Dios no quiere adictos al trabajo hoy. ¿Cómo lo ven? Dios no quiere adictos al trabajo. ¿Qué debo hacer ante el desánimo? Buscar los espacios necesarios y suficientes para que tu cuerpo y el mío descansen. Lo segundo que realiza Nehemías, refuerzo mis áreas débiles. Nehemías 4:13 nos dice, así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos, lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. ¿Cómo enfrento el desánimo? ¿Qué debo hacer ante el desánimo? Refuerzo mis áreas débiles. ¿Qué significa reforzar nuestras áreas débiles? ¿Sabes qué? Es que evalúo honestamente dónde tú y yo somos vulnerables. Evaluar honestamente es darse cuenta, es mirarse al espejo e identificar en esta área yo soy vulnerable. Descubre cuál es tu debilidad, cuál es el punto bajo, dónde están los escombros en tu vida. Eso es muy relevante. Reforzar mis áreas débiles, todas las tenemos, sobre todo en raíz. El que no cogea de un pie, ya lo sabes, cogea del otro. Soy más vulnerable a qué? A la ira, al orgullo, a la lujuria, ¿a qué? ¿A qué soy más vulnerable? ¿Al materialismo? ¿Al tener? ¿Qué usa Satanás para trabajar en nuestro interior? ¿Cuál es la tentación clave y fundamental? Lo hablábamos en algún momento. ¿Cuál es el anzuelo que tú y yo picamos? ¿No? En la figura del pescador. Todos tenemos debilidades. ¿Cuál es la debilidad de mi vida? ¿Cuál es la debilidad de tu vida? ¿Dónde están los escombros en nuestra vida? Nehemías no se da por vencido. Cuando tiene una meta, cuando tiene un sueño, vamos a tener oposición, desánimo y dudas. Y vamos a tener gente que se oponga. Le pasó a Nehemías, que te hace pensar que en la vida no nos vamos a encontrar con ese tipo de escenarios. Cuando tienes una meta, un sueño, tanto personal, familiar, de iglesia, de familia, vamos a tener oposición, desánimo y duda. Y gente que se oponga. ¿Han sido fáciles estos 10 años en raíz? No. ¿Siempre personalmente he andado a tope con mucho ánimo? No. Hay ocasiones que andamos muy desanimados porque cansa, porque quisiera ver otras cosas, quisiera ver otro tipo de crecimiento y no lo veo. Y también me desanima. Lo siento, soy de carne y hueso. Me desanima muchísimo. Pero cuando vivo ese tipo de realidades, necesariamente me tengo que afirmar en la palabra y en ti, porque juntos siempre es mucho mejor. Porque cuando tenemos una meta, un sueño, vamos a tener oposición, desánimo, y vamos a vivir momentos complicados, difíciles. Ahora, el desánimo no significa que haces algo equivocado, pero puede significar que haces algo de manera incorrecta. ¿Sí? El desánimo no significa que haces algo equivocado, pero puede significar que haces algo de manera incorrecta. Entonces, esto nos lleva a reorganizarnos, a mejorar nuestras áreas débiles, a decir en qué soy débil. Esto es muy honesto, amigos. La vida cristiana debe ser característicamente, tiene que ser una característica primordial, es que es ser honesto con uno mismo. ¿Y por qué?
porque la vida de fe cristiana nos debe llevar a la reflexión profunda cuando nos encontramos con el espejo de la palabra de Dios de lo débiles que somos. Entonces, si tenemos áreas débiles en nuestra vida, las tenemos que reforzar. ¿Estás muy endeudado? Organiza tu presupuesto. ¿Estás fuera de forma? Tus indicadores interiores, colesterol, triglicérido, etcétera, 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 están todos disparados. Bueno, construye buenos hábitos alimenticios. ¿Estás estresado o estresada por algo? Reorganiza tu tiempo. Eso tiene que ver con fortalecer nuestras áreas débiles de la vida, limpiar los escombros del horario. Tú y yo nos encontramos con la trampa del no tengo tiempo, por ejemplo. Tiempo es lo único que tenemos. Entonces va a depender de cómo lo administramos y para eso sin duda que necesitamos al Señor. De nuevo, Nehemías dice, así que puse a la gente por familias, por espadas, con arco, con lanza, detrás de la muralla. En el fondo fortaleció los puntos débiles. Si vas a llegar a la meta de tu vida, necesitas el apoyo. Los puso por familias. Qué detalle de Nehemías. Los puso por familias en cada esquina. Si vas a llegar a la meta, necesitarás el apoyo de tu familia. Qué bueno que conectas porque aquí está la familia. Tu familia de fe. Yo conversaba con un amigo en la semana y le decía, ¿sabes qué? Vivimos la vida juntos. Acostumbrémonos a vivir la vida juntos. Y eso es la vida de fe. Vivir la vida juntos. No es como tener un grupo pequeño donde tú puedas hablar en honestidad, en transparencia, decir, estoy desanimado, estoy agotada, estoy agotado, me pasa esto. Necesitamos el apoyo. Lo más fácil para Satanás es desanimar a un cristiano solitario que no se conecta a un grupo pequeño. Si no estás en un grupo pequeño, eres más vulnerable. Necesitas de otras personas apoyándote en tu vida. En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de reunirnos como algunos acostumbran de hacer. Pero ¿sabes de qué está hablando Hebreos? Que ellos se reunían en las casas, amigos. No, dice, no dejes de reunirte en tu grupo pequeño. Ellos se reunían en casas. Comían el pan, compartían el pan. Juntos siempre es mucho mejor. Para animarme, para luchar contra el desánimo, descanso mi cuerpo. Segundo, refuerzo mis áreas débiles. Tercero, y vamos terminando, nos queda un punto. Vuelvo a enfocarme en Dios. ¿Qué debo hacer ante el desánimo? Debo y vuelvo a enfocarme en Dios. Una de las causas de desánimo es el temor. Y el temor necesariamente nos va a llevar a desenfocarnos de Dios. Nehemías 4:14 dice, como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás, no tengan miedo al enemigo. Recuerden, el Señor, quien es grande y glorioso. Entonces, cuando enfrentamos el desánimo, ¿qué tenemos que hacer? ¡Buah! Volver a enfocarnos y decir, Señor, me enfoco en ti, me enfoco en tu poder. Nehemías dice, dejen de pensar en todo lo que los desanima, vuelvan a enfocarse en Dios. ¿Por qué? En el desánimo debo recordar que ¿qué debo recordar en el desánimo? Cuando vivo el desánimo, ¿qué debo recordar del Señor? Debo recordar su fidelidad, su bondad, su poder, su amor. Pero no es fácil porque cuando tú y yo estamos desanimados en ocasiones, ni siquiera queremos conversar con Dios. Inclusive eso es orar, ¿no? En el desánimo muchas veces nuestra fe se quiebra. Y el desánimo muchas veces nos dice, ¿y para qué vas a orar? ¿Para qué vas a buscar de Dios? ¿Para qué te vas a conectar? El desánimo es terrible. Recuerda que Dios está contigo hoy. Recuerda que tu vida está en sus manos. ¿A dónde? Haz el enfoque correcto. Cuando estás desanimado es porque decides pensar en cosas desalentadoras. Cuando te desanima es porque tú y yo estamos pensando en los peligros, la frustración, estamos pensando en todo lo negativo, en todo lo que viene. Sacamos la vista de Dios. Es tu elección. Eres tan feliz como quieres serlo. Eres tan feliz como quieres serlo, eres tan animado como lo decidas, estarás tan animado como lo decidas. Vamos, cobra fuerza y que nuestro corazón se reanime. Nuestro querido David hacía ejercicio diario frente a un gran espejo y ¿sabes lo que hacía David? Se miraba al espejo y decía, ¿por qué estás así? Y la palabra que se ocupa en algunas versiones es ¿por qué te abates? ¿No? ¿Por qué te afliges, alma mía? Espera en Jehová porque aún he de alabarle. Me lo imagino acomodándose, ánimo, diciendo, vamos, David, ¿qué te pasa, hombre?
¿No nos pasa eso en más de alguna ocasión? Jonás 2:7 dice, cuando casi había perdido toda mi esperanza, este texto, Jonás está dentro del pez. Gran pez, mis últimos pensamientos los dirigí, eso es intencional, una vez más al Señor, y mi oración desesperada fue escuchada por Él. Recuerda, descanso mi cuerpo, refuerzo mis áreas débiles, vuelvo a enfocarme en Dios. Y terminamos con esto. ¿Qué debo hacer ante el desánimo? Resisto al desánimo. No te atrevas a rendirte sin pelear. Pelea contra el desánimo, pelea contra el enemigo, resiste a los que desean verte desanimado. Nehemías 4:14 dice, también les dije, peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Como gran líder, los motivó, puso ímpetu, fuerza, los animó. Nunca vencerá siendo un pasivo frente al desánimo. ¡Pelea! Nunca venceremos siendo un pasivo frente al desánimo. Tenemos que pelear. Ha sido un año durísimo. Vamos, resiste. En el Salmo 142:3 dice, cuando estoy por rendirme, tú, Señor, sabes qué caminos debo tomar. Qué belleza de esto, amigos míos. En Isaías 40:29 nos dice, Dios da poder al cansado y extenuado y fortaleza a los débiles. A los que esperan en el Señor encontrarán nueva fuerza. Hoy día arrancamos la oración de la mañana hablando de las promesas de Dios y nos poníamos de acuerdo. ¿Te parece si tomamos una promesa y la masticamos, la rumiamos durante este día miércoles? Eso cambia el foco. No renuncies a tu matrimonio, no renuncies a tu Dios, no renuncies a tu sueño. Vamos, sigue peleando y sigue intentándolo. No te rindas. Terminamos nuestra sesión de hoy de grupos pequeños. Las 4 causas más comunes del desánimo, ¿cuáles son? La tienes en tu guía de estudio. La fatiga, la frustración, los sentimientos de fracaso, el temor. ¿Cómo hacemos frente a estas causas más comunes del desánimo? Descansa tu cuerpo, refuerza las áreas débiles de tu vida, vuelve a enfocarte en Dios y resiste al desánimo. Te dejo unas preguntas de conversación con tu grupo pequeño. ¿De qué manera tu grupo pequeño te puede ayudar cuando el desánimo golpea tu puerta? La segunda pregunta es, ¿cómo puedes ayudar tú a algún integrante de tu grupo pequeño que está pasando por momentos difíciles? Recuerda, en un grupo pequeño siempre habrá gente para apoyarte, pero en un grupo pequeño siempre habrá también gente esperando tu apoyo. Al término de tu sesión, de esta sesión de ahora, de tu conversación, termina con tu grupo vida orando por las peticiones de tu grupo pequeño. ¿Qué te parece? Ora por tus amigos y hermanos que hoy quizás no lo están pasando bien. No te rindas. ¿Qué haces cuando el desánimo golpea tu puerta?